Ok, entonces como les mencionaba, vamos a conectarnos a nuestra base de datos. El tener la base de datos con SAMP, pues el servicio tiene que estar en verdecito, se lo van a hacer. Si ya tienen instalada una versión de MySQL, no hay ningún problema, la pueden incorporar y usar esa. En el caso de los que estén trabajando con Docker y con la distribución que yo les di, pues ya automáticamente está corriendo. Entonces ya tienen un MySQL ahí corriendo que se pueden conectar al puerto 3306. Y lo que no me acuerdo es cuáles eran las credenciales, pero eso lo pueden buscar en el Docker Composer. Ahí está el de la base de datos y aquí me dice dev user y la contraseña negocio web db. Listo. Con esto. Aquí la diferencia es de que con esta versión de MySQL ya la base de datos está definida. Esta va a ser. Ok, el password está vacío, dev user. Y esta es la base de datos. No me deja crear una nueva base de datos ni nada porque es simplemente un contenedor para trabajar localmente. Entonces aquí se define. Si ustedes quieren cambiarlo, en ese archivo es donde se cambia. Entonces, dev user y nwdb. Ok. Listo. Para poderme conectar a ella necesito un gestor, un administrador de base de datos. Hay varios en el mercado. En este caso, yo voy a usar uno que a mí me gusta bastante, llamado Workbench. Sirve tanto para MySQL como para MariaDB. Microsoft Windows. Descarguemos. No, solo descargan. No quiero registrarme en ningún lado. Bajamos en Downloads. Aquí dice que tengo que descargar algo adicional. Download prerequisites. ¿Dónde están los requisites? No entiendo. No me dejan. Vamos a ver si hay algún. Hay que instalar alguna extensión en Visual Studio Code. Sí, porque no me está dejando. Es que esta es máquina que tiene protocolos del trabajo, entonces no me deja instalar algunas cosas. Entonces voy a hacerlo con la base de datos directamente. A ver, ve con el Visual Studio Code que hay una extensión ahí. No me acuerdo cuál es. Apex. A ver, no ocupa.
Vamos a ver si me deja, pues. Apex SQL. Vamos a ver si no hay. No hay nada de pricing. Ok, ahí está. Triangulito ahí raro. Y ahí está. Catch. Es que eso actúa, ingeniero, como una especie de, así como en Visual Studio hay como un administrador de conexiones, ¿verdad? Sí, sí, pero aquí ya me dijo que ya lo voy a desinstalar porque pide licencias. Vamos a buscar María de un solo. Y ordenémoslos en. Ok, dice que ocupo el client y después el que corresponde. Tienen 1 millón de descargas. No me parece bien. Ya cargó. A ver, María de B. 36. User. ¿Se acuerdan cuál les dije que era el user? Ya se me olvidó. Dev user. Y la base de datos. Password NP. Vamos a ver. Name. Bueno, ahí está. Ya se conectó. Listo. Ingeniero, cualquier base de datos nos conectamos. Sí, ahorita no hay ninguna en específico. En este caso, como les digo, en el Docker ya existe esta base de datos así y esa es la que queda. No puedo crear una nueva, no me deja. Ok, sí, sí, pero ya igual solo con poner el puerto y el host, Ya ya sale conecta. ahí todo. Ok, listo. Entonces, ya tenemos una conexión, poder manipular una base de datos por aquí. Aquí puedo crear las tablas ya de un solo. Me tira qué tabla, create time. Vamos a ponerle aquí version solamente para crear un versionamiento. Version sería un char
de 32, not null, vamos a poner un description, un varchar de 255 y el datetime sería created at y no le ponemos games, lo corremos. Entonces ahí ya creo la tabla y creo la tabla de versión. Perfecto, ahí estamos bien. Ok, empecemos entonces ya directamente con la clase. Lo que tenemos es ya nuestra base de datos. Esto lo voy a dejar ahí y voy a empezar a abrir elementos que voy a ocupar. Apex SQL, ¿por qué me creo esta cosa aquí? No la quiero. Usted va a trabajar con MariaDB, ingeniero. Sí, sí. Ok. Pero es lo mismo que MySQL, o sea, es la misma cosa. Ahí. Al nivel de ciertas funciones internas son las que cambian la forma, los partitions y la forma en cómo manejan los archivos internamente es lo que cambia, pero al final sigue siendo la misma cosa. MariaDB y MySQL se originan del mismo MySQL. Ok, entonces aquí ya tenemos una tabla, tenemos la tabla adecuada y lo que queremos es conectar realmente nuestro sistema a esa base de datos. Entonces, nuevamente, el que hace la conexión en este caso es el archivo siempre dentro de la carpeta DAO. El archivo DAO como tal es el que hace las conexiones y como se acuerdan, nosotros nos gusta trabajar con conexiones con el patrón singleton, es decir, una sola conexión para que lo manejen todos los demás. Esto lo vamos a poner para un lado. Entonces, lo que ocupa es qué proveedor, cuál es la base de datos, el servidor, a qué base de datos se va a conectar, el puerto, el usuario, la contraseña, el time zone, todo esto lo jala el sistema y como pudieron ver nos podemos conectar a través de localhost o la dirección IP del programa al que nos vamos a conectar, del servidor. Entonces aquí para podernos conectar tranquilamente vamos a venir y vamos a modificar el archivo parameters.env y en las primeras líneas es donde están. Entonces aquí no cambiamos mucho. Debe provider by MySQL. El base de datos puede ser localhost o el loopback, que es el 127.0.0.1. El db user, pues ya habíamos visto que era dev user, que es el que tenía el password. Lo voy a dejar vacío porque en mi instancia no se ocupa password, se quedó vacía. Y la base de datos, en este caso, era nwdb. Ok, y con eso nosotros configuramos ya las variables que se ocupan en la conexión. Si observan, nos trabajamos en un archivo de configuración de parámetros. ¿Por qué lo trabajamos ahí? Porque definitivamente aquí hacerlo en este archivo de configuración me permite de que yo pueda hacer deploys en distintos hosts, en distintos servidores y no tengo que estar cambiando código. El código va a ser el mismo. Lo que cambia es el archivo de ambiente y con eso puedo crear ambientes de desarrollo, ambientes de pruebas y ambientes de producción sin cambiar una tan sola línea del código. Que eso es algo bastante apetecible y realmente muy útil al momento de estar administrando fábricas de desarrollo. ¿Ok? Otra buena práctica que se hace, yo tengo esta práctica, en este caso este framework no tiene una bondad de manejar un ORM. ¿Qué me puede decir que es un ORM? ¿Nadie? Ok, apunten por ahí. Me van a investigar
sobre un ORM conocido como, son tres, Pixma, otro ORM llamado Hibernate, que es para Java, y para PHP no sé si existe un ORM, nunca lo he usado. Creo que Laravel trae su propio ORM. Ok, entonces este framework nos trae un componente de ORM, entonces nosotros tenemos que manejar cómo se va a ir actualizando la base de datos. Entonces es una práctica común y una práctica muy buena tener algo llamado migraciones. Lo que pasa es que nosotros no tenemos algo para hacer migraciones, pero sí en la documentación tengo una carpeta llamada scripts. Y en esta documentación de scripts están, si ustedes se fijan, varios archivos SQL que tienen ciertos elementos. Tienen la base de datos, uno de seguridad, uno de carretillas, y aquí ya podemos agregar uno nuevo. Siempre le pongo yo un orden, el índice, el 03, 04, para decir en qué orden se deben de ejecutar estos scripts. Y la idea de todo eso es, copio esto, lo pego. La idea es ir manteniendo el registro de cuáles son las actualizaciones o los cambios que se hacen en la base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes necesitan hacer un cambio en una tabla y hacen un alter, creen el alter, guarden el script del alter y creen el script con la siguiente secuencia. Así las demás personas, al volver a hacer un pull o recuperar todos los cambios que no tenían incorporados en mi repositorio, va a ver de que va a encontrar nuevos archivos scripts que tienen que ejecutar en su base de datos para que todo el sistema funcione. ¿Queda claro ahí? Ingeniero, Diga. podría como más lento, por favor, explicarlo, porque sí, no lo entendí. Ok, vamos a ver desde un principio. Aquí estamos hablando ya de administración. Estamos hablando en que un proyecto van a trabajar 6 personas distintas. ¿De acuerdo? Y aquí lo voy a mostrar para verles la reacción en el rostro. Ok, 6 personas están trabajando en su proyecto. Y estamos trabajando con GitHub, el mismo proyecto. Ok. ¿Qué es lo común? Lo que yo he visto, lo que yo viví también en la universidad cuando estaba presentando proyectos. Todos nos encargamos de decir, tú haces pantalla tal, tú haces pantalla tal, tú haces pantalla tal. Perfecto, nos organizamos, tuvimos unas cuantas reuniones, pleca fiestas de pizzas, chap suey, arroz chino y Coca-Cola para poder ir desarrollando, logramos desarrollar, pero a la hora de la hora nos toca unir el proyecto, todos. Y cuando unimos el proyecto, nada pega. ¿Por qué? Yo le metí un campo, el otro nombró la base de datos de una forma, el otro puso una conexión utilizando un protocolo X para tener encriptada la base de datos y ninguno pegó. Entonces a la hora de la hora mostramos un proyecto que podría decirse que por gracia y divinidad del Espíritu Santo funcionó en el momento y corrió y no nos tronó y el profesor nos dio un 100. Y bueno, eso se da porque no había una organización, no había un protocolo, no había algo que definiera ciertas responsabilidades y cómo vamos a manejar los cambios en el código. Entonces, cuando ya ustedes salen, y hoy en día más que nunca, con esto de los freelancing, con esto de los equipos remotos, con esto de estar trabajando en zonas horarias distintas, es muy importante resguardar y poder replicar lo que serían todos los cambios realizados en un proyecto. Entonces, ¿cómo funciona generalmente? Generalmente se tiene un repositorio principal, que es lo que tenemos ahorita. Tenemos en la nube y tenemos en la rama main. ¿Ok? A cada desarrollador se le asigna un requerimiento según su rol. Al DBA se le dice, mira, vamos a ocupar esto. ¿Cuándo nos puedes tener ya listo la estructura de la base de datos, los modelos, y estas van a ser las APIs y estas van a ser las interfaces que estamos esperando? Ya hay una documentación, se establece el requerimiento y el DBA empieza a trabajar, pero él trabaja en su versión del sistema. Los demás, para no atrasarnos, como ya tenemos los sistemas, empezamos a armar interfaces, empezamos a armar controladores
basándonos en esas interfaces y las vistas también, basándonos en esos datos, ya empezamos a trabajar. Y viene y listo, nos dice el DBA, ya, listo, ya está subido en el repositorio la base de datos. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando dice ya está subido el repositorio, él vino y tenía que crear una nueva tabla. Creó la nueva tabla y para ello hay un script. ¿Ok? Ese script fue el que ejecutó para crear esa tabla. El DBA lo hizo en su versión local. Ahora nosotros, los otros 6 developers que estamos trabajando con él, necesitamos hacer exactamente lo mismo para que tengamos exactamente la misma estructura de datos. Entonces en el repositorio lo que nos vino es, en una carpeta llamada docs, hay otra carpeta llamada scripts, y él tuvo la gentileza de crearnos un nuevo script con la secuencia que estaba en la siguiente secuencia, o sea, el siguiente fue 03, con el script para poder crear la estructura que él hizo. Entonces, de esa forma, yo puedo venir y, ok, yo ya había llegado hasta el script número 202, entonces ahora voy a ejecutar el 03 para tener exactamente la misma estructura. Si el DBA dice, ok, no, mira, planché, se me perdieron o no puse 3 atributos que tenían que ir, ya nos manda, pero ya nos manda otro script que en vez de tener un create table, lo que tiene es un alter para agregar esos 3 scripts. No se perdió. Ajá, pero viene y nos dice el cliente, no, ¿saben qué? Necesito esto en 2 días. Entonces venimos de desesperado y le decimos, ¿saben qué? Bueno, llamemos a fulanito de tal y llamemos a fulanito de tal, que no habían participado en el proyecto y hasta ahorita se van a incorporar. Miren, he visto muchos casos que algo que se le conoce como el knowledge transfer, la transferencia de conocimiento. Para nuevo personal, tarda entre un día a una semana, si no se tiene bien documentado y si no se tiene un proceso simple y sencillo para poder levantar un ambiente de desarrollo. En este caso, ok, perfecto. Mira, descargate este repositorio, clonalo, cambia estos parámetros. Es más, ni cambia estos parámetros. Aquí tenés, este es mi archivo de parámetros que yo estoy manejando local. Puedes usar el mismo. Lo levantan la estructura, ya tienen el proyecto. Y el primer error nos dice, hey, no se puede conectar a la base de datos porque no existe. Ok, sí, se nos olvidó. Entonces empecemos. ¿Cómo empezamos? Empezamos a ejecutar desde el 0 hasta el último script que tenemos. Cuando terminamos de ejecutar el último script, ya tenemos la base de datos exactamente igual como el DBA lo tiene. Y como todos los demás desarrolladores lo tenemos. Entonces, esa es una muy buena práctica. Ahora, Ingeniero. dígame, Brian. Para los scripts de las tablas, ¿es recomendable poner todos los create tables en un solo script o es mejor ponerlos por individual? Cuando están iniciando, yo lo pondría individual. A medida va generándose el registro, lo pongo individual. Ahora, nosotros tenemos, y digo nosotros, bueno, lo que sí tenemos o lo que sí se aconseja es de que de cierto tiempo en todo este proceso hay un proceso llamado releases. Ustedes han visto de que hay versión 1.1, 1.02, 1.03 y después hay una versión no menor, sino que una versión significativa. Entonces ya tenemos 1.1.0, 1.1.2. Pero después hacemos un breaking change bastante fuerte, un cambio radical. Entonces ya nos vamos a la versión 2. Eso es versionamiento. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos un tipo de versionamiento o cambio de versionamiento, nosotros tenemos la costumbre de decir, ok, la versión 1 llegó hasta aquí. Entonces, vamos a pasar a la versión 2. Lo que hacemos es que si ya tenemos un montón de scripts consolidados, creados, hacemos un merge en uno solo. O hacemos un dump de lo que está en la base de datos y ese dump es el script inicial. Entonces, porque eso me da la base y después nos deja continuando otra vez con la secuencia de los scripts para ir trabajándolo. ¿Ok? Pero eso ya es opinionated, o sea, ya es práctica de cada uno. Ahora, algo interesante, como les decía, hay herramientas ya que eso lo hacen de forma automática, son los ORMs. ¿Qué es un ORM? Un ORM es simplemente un sistema que organiza base doble. Es Object to Relational Model.
Es decir, me establece una relación de objetos al modelo de datos. Me encapsula bastantes cosas. Hay unos que son muy bonitos, hay unos que se meten mucho a rollos y hay otros que para mí, que yo los he usado y unos proyectos que lo he usado, lo uso simplemente para mantener el esquema de la base de datos intacta. Entonces, ¿qué tienen ellos? Lo que tienen es algo llamado migraciones. ¿Qué son las migraciones? Cada vez que yo hago un cambio al modelo de datos que se define en una configuración, ella hace toda la configuración para actualizar ese modelo de datos. La misma base de datos tiene un versionamiento de qué elementos ya ha ejecutado y en dónde está la base de datos en su versionamiento. Y la migración lo que hace es actualizar todos estos elementos para poder tener una estructura actualizada. Y lo hace de forma automática. Entonces es bonito, bien bonito. Laravel creo que sí tiene un componente de eso. En Python esto es un default, en Django. En Java usamos uno llamado Hibernate. En C# hicieron una versión de Hibernate para C# llamado NHibernate. Son buenos programas, pero hay que saberlos usar. Y en el caso de no tenerlos, pues lo que ellos hacen es prácticamente eso, mantener los scriptsitos que se tienen que ejecutar en secuencia para poder tener la base de datos actualizada. Ahí creo que ya lo expliqué de la mejor forma. Hoy sí ya se entendió mejor. Ingeniero, Ok, me fabuloso. puede dar esta clase. Ah, Ya con esa explicación ya puedo dar esta clase. bueno, qué bueno. Ok, entonces, ahora ya tenemos la conexión, ya tenemos el versionamiento. Ahora quiero probar que sí funciona esa conexión en la base de datos. Entonces, creé la tabla de versionamientos por lo mismo. Ya vamos a reducir aquí para tener la pantalla completa. Ok, tenemos la tabla de versionamiento. Esto lo voy a ubicar de lado. Tenemos ya definido las contraseñas, a dónde va a estar conectado, todos los datos para la conexión a la base de datos. Y en DAO voy a venir, voy a crear un nuevo folder, lo voy a llamar version. Generalmente en DAO lo que tenemos son entidades, no necesariamente es un valor igual a la tabla. He tenido alumnos que me han hecho carpetas por cada tabla. Yo no recomiendo eso, yo recomiendo buscar el dominio. Si mi dominio es productos, yo voy a tener categorías, productos y qué sé yo, precios dentro de la misma carpeta de productos, porque tiene sentido, son el mismo dominio de datos. Seguridad, tengo usuarios, roles, funciones, igual son el mismo dominio. Entonces tiene sentido que estén dentro de la misma carpeta. Pero eso ya es pura decisión de ustedes. Aquí vamos a crear la carpeta version y ahí vamos a crear un nuevo archivo también llamado version.php. Ok, al poner el version, vamos a abrir PHP. Siempre comenzamos con nuestro buen namespace. Este namespace empieza en DAO. Y aquí en DAO estamos ya en la carpeta versions. Versions, sí, correcto. Y vamos a crear nuestra clase con el mismo nombre, version. Lo único que esta vez sí voy a extender a una clase llamada table, que viene de DAO, que ya me lo agregó solito. ¿Por qué? Vamos a ver esta tabla, esta clase base table. Ok, ¿se acuerdan todo el relajo que hicimos con SQLite para conectarnos, hacer los queries, sacar los queries con prepare statements, habían poner los parámetros, había que poner otras cosas? Esta tabla table prácticamente ya nos hace todo eso. Ok, entonces de las cosas que nos interesa aquí es que ya tenemos obtener registros, obtener un registro, ejecutar non-query para todo lo que son DDLs, obtener la estructura de una tabla. Esta función la van a usar los que quieren hacer el bono. ¿Ok? Entonces ya me da cierto algoritmo que es repetitivo encapsulado. Entonces al extenderlo yo tengo acceso a todas estas funciones directamente. Entonces yo solo puedo usar el self para trabajarlo
y concentrarme en las versiones en crear queries y mandarlos a llamar. Entonces vamos a crear dos. Public static function. Ok, y vamos a poner uno llamado create version. Y vamos a recibir como parámetro la versión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el insert SQL, va a ser igual, y vamos a crear un SQL sencillo. Va a ser insert into version. El ID no lo ocupo, vamos a poner version como dato, description y created at. Ok, la ventaja de PHP es que me permite trabajar así en múltiples líneas. Entonces ahí le ponemos values y aquí ocupo, vamos a poner la versión, vamos a poner la descripción y el created at vamos a utilizar una función propia de MySQL llamada now. Ok, y tenemos prácticamente nuestra sentencia SQL estándar. Entonces, para poderlo crear, yo le digo, ¿saben qué? Self. Vamos a execute non-query. Me pide la instrucción SQL. Y los parámetros, en este caso, necesito crear un arreglo asociativo en donde me enlace cada uno de los elementos que yo quiero trabajar. Entonces vamos a ponerle aquí params. Va a ser un arreglo asociativo. Lo puedo trabajar así. Y poner version, $version y description. Entonces mandamos los parámetros. Este me va a devolver si tiene valores, me va a devolver cuántas líneas fueron afectadas. Entonces esto me devuelve un entero. Y si no se ejecutó o no se afectó ninguno, devuelve 0. Entonces de esa forma yo puedo extraer cuál fue el resultado. ¿Pregunta hasta aquí? Ok, y vamos a crear otra. Que me devuelve todas las versiones. Y otro bastante sencillo, select asterisco from version. Y vamos a devolver de self. Y aquí vamos a obtener registros. Y en este caso es de $SQL-str. Y aquí puedo enviar un arreglo vacío porque no hay parámetros que se van a meter. Ok, la traducción va simple. Select asterisco from version. Y retornamos esos registros. Y lo que me va a devolver es un arreglo con todos los registros. ¿Preguntas hasta aquí, estimados? Todo bien, ingeniero. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestro primer modelo de datos. Eso es lo que hacen los modelos de datos. Queries, pasarle los parámetros, retornar data. Eso es todo. No hay mucha ciencia en esto. Diga, Abner. Le envió le envió bueno, el arreglo vacío porque no pide parámetros, ¿verdad? Correcto. Ok. Ok, entonces ahora
vamos a hacer lo que ya sabemos hacer. Vamos a crear un controlador y una vista para mostrar esos datos. Entonces, nuevamente, rapidito. A venir y vamos a ir a controladores. En controladores vamos a crear un folder llamado versions o version solamente. Vamos a crear un nuevo archivo llamado version también, .php. Abrimos PHP, namespace, controller, version. Y aquí definimos class, version, extend, public controller. Y se ocupa extender y crear public function run, que devuelve un void, o sea, no devuelve nada. Y aquí renderizamos. Entonces aquí podemos, en este mismo podemos trabajar y crear el formulario para crear la versión y para mostrar todas las versiones anteriores. Algo simple. Entonces, de cualquier forma, lo primero que ocupamos es obtener todas las versiones. Entonces ahí de ocupo de version. No me lo agarro. Vamos a ver version de DAO. Ok, ya extraje as version. Me lo renombró así, medio raro. Y vamos a obtener todos los productos. Más esto lo voy a cambiar. Aquí sería para que sea más significativo. Ok, entonces ahí obtenemos todas las versiones. Vamos a empezar con eso. Y vamos a renderizar de las vistas. Y vamos a version, deca version. Y le mandamos el view data, que no lo hemos definido aquí. Y vamos a definir versions igual a versions. Venga uno, venga datos. Y view data. Ok, ahí vamos a mostrar. Vamos a mostrar todos los valores que existen, si funcionan o no funcionan. Es más, vamos a agregar ciertos valores para controlar la vista y mostrarle el otro. Vamos a contar los versions. Y lo comparamos con verdadero. Ok, algo simple. Obtenemos todos los datos, creamos una estructura de data, asignamos a un elemento del view data todas las versiones que vengan, todos los registros de la base de datos, y simplemente agregamos una bandera que nos pueda determinar si hay registros o no. Si el arreglo viene vacío, no hay registros, entonces este va a estar en falso. Si hay más de un elemento, el count va a ser mayor a 0 y el true van a combinarse y van a crear un verdadero y ese va a ser el valor. Y eso es lo que le vamos a mandar a este render. Hasta ahí, ¿vamos bien? Vamos a la vista, vamos a templates. Le estoy diciendo de que voy a crear un folder llamado version. Y dentro del folder version voy a tener un archivo llamado version.view.tpl. Recuerden, el .view.tpl es primordial. Vamos a poner ahí versiones del sistema. Vamos a poner aquí un if
Vamos a correr esto acá para ir sabiendo y viendo cuáles son las llaves que tengo. En div as version rows. Entonces, si tiene versiones, voy a crear una tabla donde está la versión, la fecha, la descripción. Nada más que no son esos valores lo que voy a tener. Aquí son, la llave es versions. Aquí es un for each, un end for, versiones. Estamos bien. Y la tabla va a tener la versión, la descripción y el created at. Ok, yo creo que con eso ya tenemos todo listo de lo que vamos a ocupar. Voy a abrir localhost. Ok, ahí está la aplicación. Y vamos a ir a index.php. Y el page es igual a versions, si no me equivoco. Version. Version. Ok, ahí está versiones del sistema. Como no hay nada todavía, no me muestra nada. Vamos a venir a la base de datos. Vamos a la tabla de versiones. Quiero crear uno nuevo. Vamos a ver aquí que esto no lo he usado. Insert new row. Genial. 1.0.0. Descripción. Versión alfa 1. Y el created va a ser now. Vamos a ver si lo ejecuta así. No me deja aquí now. Entonces 2023-10, hoy es 19 a las 20. Uy, ya son las 20:52. Ok, ahí hizo el update. Ahí está mi registro ya. Genial. Y vamos aquí. Y esperemos que me la devuelva correctamente. Tengo algo ahí que no está cuadrándome bien. Eso es. Intento cerrar la tabla. Sí. Eso fue todo. Y ahí está. Y tenemos nuestra tabla con la data de la base de datos. Si se fijan, no fue nada complicado. Fue bien straightforward, o sea, bien directo. El DAO, el controlador, la vista. Y bien específico los datos. O sea, no hay complejidad ni complejidad aquí en todos los otros elementos. Entonces, estimados, con eso ya podemos comprobar de que nuestro sistema está pegado a la base de datos y ya tenemos los primeros pininos para poder trabajar con la tabla. ¿Ok?